Bueno, Sergio Palazzo, secretario general de la bancaria. Palazzo, buen día. Luis Majul lo saluda. Luis, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, primero déjeme plantear el contexto para aprovechar esta entrevista a ambos. Obviamente, yo no tengo ninguna duda de que para mí la variable de ajuste no deben ser ni los jubilados ni los que menos tienen. Correcto. También tengo bastante claro, aunque no soy un experto en el tema, que el sistema previsional en su conjunto, el sistema previsional e incluyamos también la asignación por hijo, etcétera, etcétera, de acuerdo a los números que dio Javier Blanco, en cualquier momento revienta. Es un segundo, Sergio Palazzo. ¿Me repetí los números que diste? Sí, así los lo escuché. escuché, Lo escuché. Pero son, a ver, está complicada la cosa y si se me permite, me parece, de cualquier gobierno me hubiera parecido, una irresponsabilidad incorporar compulsivamente al sistema previsional a millones de personas que no hicieron aporte, por más que yo pueda entender que muchos no los hicieron porque los empleadores les pagaban en negro. Partiendo de esto que le estoy planteando, mi pregunta es, ¿por qué irrumpir con cierta violencia en las comisiones de la Cámara de Diputados si se podía discutir igual, con vehemencia pero sin incidentes? Bueno, mira, justo iba a empezar por ese tema. Me parece que están, porque lo escuché al tema de irrumpir con violencia, ayer también creo que en algún programa de televisión lo dijeron. Yo los invito a que miren las filmaciones. Yo estaba en otro sector de donde pasaron los hechos. Si miran y tienen las filmaciones, llegué solo, llegué con dos compañeros, una compañera que es la secretaria de Previsión y el secretario de Prensa de la bancaria. Esperé la autorización para ingresar, porque las personas de seguridad me dijeron que tenía que esperar para ingresar, a pesar de que estaba en una lista para ingresar. Esperé, cuando me vinieron a buscar, me senté a escuchar. Después, cuando ingresaron los jubilados, que venían distintos jubilados de distintas organizaciones, me corrí y me fui al fondo. Ahora bien, ¿por qué dar una información que no es? ¿Por qué dicen algo que no han chequeado? ¿Por qué me imputan algo que no hice? ¿Por qué dicen irrumpió violentamente? Si con que miren las cámaras se van a dar cuenta que estoy en la otra punta y cualquiera que las mire, que sí lo hizo Tenenbaum, ¿no? Y me lo reconocía y dice, sí, yo vi la filmación y en ningún momento se lo ve a usted ni irrumpir violentamente, ni gritar, ni golpear, ni decir nada. Mire, Palazzo, déjeme, claro, yo se lo pregunto porque no... Perdón, yo se lo pregunto, no vi la filmación detenidamente y no me atrevería a imputarle ni a usted ni a nadie un acto de violencia cuando no lo cometió. Violentamente, entonces no instalen un tema como que he ingresado con otros compañeros violentamente, porque no es así, no instalen temas que no son. Me parece muy bien, Palazzo, tiene mucha razón. Muy bien, le agradezco. La pregunta es, ¿qué hacía? Digo, está bien que presencie las discusiones de comisión, está dentro de su facultad. Tranquilamente, y si usted escucha lo que yo pude expresar, lo dije sin ninguna vehemencia, lo hice con la tranquilidad y la paz espiritual más grande que puedo tener, que siempre lo he tenido. Escuche lo que dije y se da cuenta que en ningún momento agredí, falté el respeto, levanté la voz, absolutamente nada. ¿Quieren crear otra imagen? Créenla, es un problema de lo que no tengo yo interés en crearle ninguna imagen. Palazzo, repita, por favor, si es posible, si no tiene inconvenientes, lo que usted dijo, porque, además, déjeme decirle otra cosa, era muy difícil en el medio de tanto griterío. Yo vi un video muy confuso y de mucho griterío. Era muy difícil saber qué dijo. Bueno, yo lo escuché después cuando salió usted y dijo lo que dijo, eso lo escuché. Pero no escuché todo en el medio porque era prácticamente imposible hacerlo. Ahora lo escucho con tranquilidad en este contexto. Sí, lo que dije puntualmente fue que es una ley que por este cambio de modalidad de la liquidación del haber jubilatorio, más teniendo en cuenta que se ha devengado más del 90% de un sistema de liquidación que era el anterior, debería sostenerse ese sistema, porque cambiarlo implica que un jubilado pierda el 8% mínimo o promedio de su haber jubilatorio con un nuevo sistema que le cambien. También dije que con esto no se genera seguridad jurídica, porque si a alguien que le han devengado el 95% la forma de liquidarle un haber y se lo cambian por una para que haya un ahorro fiscal, implica que así como lo hacen con esto, lo pueden hacer con cualquier cosa, y que las inversiones que el presidente pretende que vengan a la Argentina, creo que bajo ese sistema de inseguridad jurídica no lo van a poder hacer. También dije que al final de un ciclo
económico, que son 12 meses, implica que el jubilado, por este cambio del cálculo del haber jubilatorio, va a percibir un haber jubilatorio menos. También planteé que con respecto a la palabra diálogo, que se utilizó recurrentemente por parte de los funcionarios de gobierno, a mí me llamaba la atención porque el Parlamento es por naturaleza el diálogo en un sistema republicano, y que el Parlamento había sancionado una ley antidespido que el presidente vetó, entre otras cosas, y que también los jueces probablemente, y lo dicen constitucionalistas vinculados inclusive al pensamiento político del gobierno como Sapsay, dicen que son inconstitucional cambiar esta forma de liquidación de haberes, habiéndose vengado el 95% del tiempo de una determinada forma, y que espero que no le hagan juicio político, porque cuando hay jueces que no fallan en consonancia con lo que dice el Poder Ejecutivo, le terminan haciendo juicio político, y a mí me llamaba la atención que se hablara de diálogo a esas condiciones. Ese fue el contexto general de lo que hablé. Perfecto. Y ahora yo le pregunto, digo, bastante razonable lo que usted plantea, yo no hay que asustarse, me parece que está dentro del debate. Lo aclaro por la... No, y está bien, y además es muy, me parece que es legítimo, y no es ninguna locura lo que plantea usted. Quizás se puede diferir en que no va a terminar siendo una jubilación completa, sino un poco menos, de acuerdo a los cálculos, porque ahí se mezclan cálculos de... Si tomamos la mínima es una jubilación menos, si tomamos una promedio no, eso es así. Claro, pero también se hacen como cálculos, no iba a decir simulación, pero tendencias de recaudación y otras variables, ¿no? Así que hay una parte que es por lo menos mínimamente discutible, pero en el concepto uno incluso puede coincidir. La pregunta de fondo es que yo... De verdad, Palazzo, yo aspiro a dirigencias un poquito más maduras y con perspectivas, pero en todos los sentidos, En el sentido del gasto, en el sentido de las avivadas. La pregunta es, ¿el sistema previsional, así como está, con esta lógica, con la inclusión compulsiva de millones y millones de personas que no hicieron aportes, también entendiendo que no fueron la mayoría de los culpables por no hacer aportes, no da para... O sea, revienta esto. Y cuando revienta la economía, Mira, hay dos cosas para analizar, ¿no? Ese es un punto. Yo puedo no estar de acuerdo, pero acepto que es un punto. El otro punto es el sistema de recaudación de un país, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto que hay un déficit en el Estado y el Estado pretende a través de sus funcionarios disminuir ese déficit, en este caso ellos mismos han dicho que se ahorran, entre comillas, para mí no es ahorro, pero se ahorran 100.000 millones de pesos con este nuevo cambio de cálculo, no menos cierto es que no es dinero que se va a dejar el Estado para potenciar y mejorar otras áreas del Estado o para bajar el déficit, porque paralelamente hay una disminución y en algunos casos eliminación de algunos tributos que se pagan, que la cifra es mayor, hablan de 225.000 millones de pesos que dejarían de ingresar al fisco en el lapso de 4 años en la progresividad de la disminución de impuestos. ¿Me puede citar 2 o 3 tributos, Sergio Palazzo? ¿Me puede citar 2 o 3 tributos de lo que hablaba o impuestos de los que hablaba? Por ejemplo, la seguridad social, la disminución de los aportes a las grandes empresas que de 21 pasan a 19 y las pequeñas empresas de 17 pasan a 19. Te podría hablar del que se plantea dentro de la seguridad social también hasta 12.000 pesos que no se tributaría progresivamente y sería a cargo del Estado. Bueno, yo creo que son parte de la discusión. Para mí, Palazzo, el sistema previsional, así como está, porque... son dos cosas, Luis, que hay que tocar, el sistema previsional y el sistema de recaudación. Y el sistema de recaudación. Ahora, bueno, es largo para discutir, ¿no? Pero este es un gobierno que le puso... muy polémico, por ejemplo. Este es un gobierno que le puso impuesto a la renta financiera. Claro, usted me dirá, un impuestito a la renta financiera, pero el gobierno anterior y los anteriores no lo habían ni tocado la renta financiera. Lo hemos reclamado nosotros, así que en esa me va a encontrar de su lado. Se lo reclamé al gobierno anterior y por las dudas, ya porque sé que también, aparte del tema de violencia, a uno lo estigmatizan que porque está en contra del gobierno es kirchnerista. Banalizan absolutamente todo, ni de quién se para el gobierno anterior, así que... No, al contrario. Yo no soy eso y me parece muy bien que explique su posición y que los haya atendido. Si yo dije que usted había protagonizado hechos de violencia y esto no sucedió, mis disculpas personales y mis disculpas al público. Yo no tengo ningún problema. Fue un gesto de grandeza suya. Sergio Palazzo, secretario general de la Bancaria, gracias por atendernos. A su disposición.